amigos, aquí estamos de regreso, listos para el próximo caso de hoy. Vamos a recibirlo con esta cita de la escritora inglesa Virginia Woolf, que dice: el amor es una ilusión, una historia que una construye en su mente, sabiendo que no es verdad. Y dicen que el amor le da vuelta al mundo. Y esta dice que es mentira. ¿Cuál será la verdad? Vamos a ver de qué se trata el caso de él. Que pasen los litigantes, por favor. Miren, tengo 45 años y casi estoy entrando en la menopausia. Y para colmo, soy virgen. No, yo no tengo por qué pagar sus años de infertilidad. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas y tardes. bienvenidos. Gracias. María, Sí, doctora. tú eres la demandante de Sí. este caso. Dime quién es Luis, por qué lo demandas y qué pides para resolver este conflicto. Doctora, este desgraciado es mi exnovio. Él me ilusionó por 12 años. Pues me dijo que me quería, me dijo que nos íbamos a casar, me dijo que íbamos a tener hijos. Pues bueno, y como toda mujer, doctora, pues yo me ilusioné y ahora... bueno, él ha destruido mi vida, destruyó mi futuro y yo estoy exigiendo que él me pague una suma de $50.000, 20.000 por los gastos de preparativos de la boda, doctora. Yo aquí tengo los gastos que yo hice todo, ya tenía todo preparado. Mi ajuar, la agencia de festejos, todo, doctora. La torta, todo, hasta el vestido de novia, doctora. Ok. Y 30.000 por daños y prejuicios, doctora. Me ha causado muchos daños, pues psicológicamente. Bueno, Ok, doctora. María, vamos a hablar un poco sobre ti, porque tú haces unas confesiones ahí en las imágenes de presentación que son interesantes para el mundo en que estamos viviendo, ¿no? Exacto. A ver, cuéntame cómo ha sido tu vida, por qué hasta los 45 años sigues siendo virgen. O sea, ¿cómo te has mantenido así? Doctora, yo conocí a Luis hace 12 años en Venezuela. Pues bueno, nos hicimos novios, él me prometió villas y castillos, pues bueno, como toda mujer yo me ilusioné. Yo siempre quise casarme, pero él siempre tenía una excusa diferente, que sus estudios, que su maestría, que no teníamos dinero. Y pues bueno, doctora, la causa por la cual... Sí, no, pero un momento. Ajá. Eso hace 12 años. Tú tenías ya 30 y pico de años. Sí, ¿Qué pasó doctora. antes de que tú llegaras a conocer a Luis? Bueno, doctora, yo vengo de una familia muy religiosa. Nosotros, desde niña, yo fui criada que siempre había que guardarse para el matrimonio. Pues yo desde joven era como un poco cerrada, yo le tenía como un poco de temor, como de pavor a los chicos. Y bueno, pues también siempre me mantuve ocupada con las cosas de la iglesia, con mis estudios, con mi trabajo. Y bueno, ahí fue cuando pues el tiempo se me fue pasando. Sí, pero o sea, uno va creciendo, uno va sintiendo, uno va siendo expuesto a estímulos y ahí es como uno va como adentrándose a la vida y experimentando y aprendiendo. Y ¿cómo tú evitaste todo eso? Bueno, no sé, doctora, yo siempre me mantenía como ocupada en mi vida. Siempre estaba como que anteponía algo antes que el amor. Y pues bueno, doctora, nunca pues le di como importancia. ¿Y cómo corren 12 años? Bueno, doctora, porque él siempre tenía una excusa. Él siempre me decía que no podía, que este no era el momento, que él estaba en una maestría. Pues yo, como lo quería, como estaba enamorada de él, pues se me presentó también, doctora, la oportunidad de venirme a los Estados Unidos. Ajá. Pues la iglesia tenía una convención cristiana aquí, pues, y yo pues me vine para acá, pero teníamos una... ¿Relación de larga distancia? No, nos manteníamos en contacto, doctora. Yo iba para Venezuela, yo lo visitaba. ¿Cuánto tiempo estuvieron así, él en Venezuela y tú aquí? 5 años. 5 años. Hasta hace 3 meses que yo pude traerlo para acá, para los Estados Unidos. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, yo lo traigo a vivir a mi casa. Por supuesto, pues dormíamos en cuartos por separado, pero yo, pues, doctora, pues, yo quería darle una sorpresa a él y pues estaba arreglando lo del matrimonio, estaba preparando lo de... Pero él te dijo, sí, me voy a casar contigo. Sí, doctora, él me lo prometió. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Porque has venido aquí hoy. Bueno, doctora, porque
me encuentro, yo inclusive hasta tomé me matriculé en unas terapias para adultos vírgenes que tenemos miedo pues a la sexualidad. Y bueno, doctora, me encuentro con que yo un día llego a la casa y bueno, ya venía con ganas, pues dije, no, nada, ya me falta poco para casarme. Quiero agarrar al toro por los cuernos, doctora. Y venía dispuesta a tener relaciones sexuales. Sí, doctora. ¿Y qué pasó? Venía echando candela en una después de una de mis terapias. Sí. Y dije, bueno, ya es hora, ya no aguanto más. Yo quiero romper el hielo, yo quiero estar con él. Dije, quiero darle esa sorpresa porque yo sé que él es hombre y que él tiene sus necesidades y porque yo lo amo, doctora. Claro. Yo lo amo. ¿Y qué pasó? Bueno, doctora, pues yo llego a mi casa, me pongo bonita, me baño, me perfumo, me pongo una tanguita, un baby doll y dije, nada, pues esta va a ser la gran sorpresa para Luis. Bueno, cuando voy para su cuarto, empiezo a escuchar ruidos raros, empiezo a escuchar jadeos y yo digo, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí en mi casa? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Será que Luis está viendo alguna película? Bueno, doctora, ¿qué cree usted que cuando... yo entro a su cuarto, me encuentro con que este desgraciado, con que este sucio y miserable, pues le estaba dando con ganas a otra mujer bajo el mismo techo de mi casa, doctora. Eso fue una tragedia para mí, tanto fue un trauma que yo me desmayé en el acto. ¿Te desmayaste? Me desmayé, doctora, y al día siguiente me encuentro en la cama de un hospital con este desgraciado a mi lado, diciéndome que pues que él realmente nunca estuvo enamorado de mí, que él quería terminar nuestra relación, y bueno, doctora, pues ahora yo estoy aquí porque este hombre me ha causado muchos traumas, me ha roto mis ilusiones, ha destruido mi vida. Y yo quiero que él me indemnice por la cantidad de $50,000. $50,000. Claro, Por claro, Dios, Luis, o sea. porque yo, Perfecto. yo Muy quiero bien. tener mis hijos, quiero tener mi familia. Perfecto. Ok, Luis, ¿cómo respondes? Bueno, buenas tardes, soy Luis. Y yo quiero pues aquí hablar de algunas cosas que ella no está comentando. Yo realmente sí tuve con una relación hace 12 años en Venezuela. Esa relación duró 3 años solamente. Eso es completamente Esa relación duró falso. 3 años, déjame Eso es hablar. Esa completamente relación falso. duró... Espérate, María, deja que él me explique. Esta relación duró 3 años, nos quisimos, tomamos fotos. Doctora. Sin embargo, yo vivía con la situación de que ella, por su religión, tenía pues cierta manera de ser, ¿no? Yo Y siempre quería fui guardar clara con él, doctora. su sexualidad y su virginidad hasta el día del matrimonio. Bueno, yo traté y logré unos 3 años estar con ella y de verdad que la ayudé y le fui muy fiel. Le fui fiel, bastante fiel. Eso es lo que pero dice luego, él, después de doctora. los 3 Eso años, es uno lo que quería dice hacer él, una pero- tocadita, uno quería acercarse y bueno, el cuerpo, ¿no? La biología, uno pues tratando, Doctora, bueno, al final eso no se dio. Él me Espérate, utilizó espérate para un venir a los momento. Estados Unidos. María, espérate. Entonces ahora ella viene con una fantasía acá a exponerle a usted y es importante pues venimos acá para que nos ayude a aclarar este tema porque ahora viene con una fantasía de que yo después que terminé esos 3 años, bueno, nos manteníamos, yo le mandaba correos, de hecho aquí tengo unas pruebas, unos chats, se lo di a la gente de producción que muy seguramente bien. usted la va a tener oportunidad Muy de ver bien, en su porque- momento. porque Ajá, ahí ok. hablamos de matrimonio. Pero déjeme hablar, por Espérate, favor. María. Y en esos chats yo le preguntaba cómo estaba, ella me respondía, yo soy una persona que me gusta tratar bien a la gente y le digo, hola mi amor, hola cariño, hola mi cielo. Pues pareciera que ella le está dando a eso un razonamiento distinto. Tú Yo me creo que ilusionaste. eso ahí Una es un tema. interpretación diferente. No, doctora, una él me interpretación. Por eso hay que tener cuidado le está como dando- uno se expresa. Le está dando ahí un tema distinto y mientras yo le tengo como mi amiga y le estoy hablando, ¿sabes? Déjame ver los chats que ustedes Ok, estaban ahí lo teniendo. tengo, vamos A a ver, ver. señor director. María, no puedo esperar la hora de casarme y tener hijos. Veo, Esa te doctora. dice Eso ella me a ti. dice ella a mí. Y tú le dices, vas a ser una gran madre cuando tengas tus hijos. Claro, porque Él yo nunca tuve me con habló ella una claro. relación de 3 años, me Él parece nunca me una habló persona claro. bastante agradable Ok. y bueno, A quedamos ver el como otro, amigos. señor director. Él nunca me habló claro. Luis dice, linda, qué bella estás en las fotos, de verdad que eres una mujer para enamorarse. Vio, Y doctora, entonces que me ella estaba pone para ilusionando. toda la vida. Ahí no hay ilusión. Y él le pone, Claro que eres sí. única, muchas gracias por lo que estás haciendo por mí. Tengo muchas ganas de verte. Y ella le dice, ya pronto vamos a compartir como tanto queremos. Y él Doctora. le dice, no te quiero molestar en tu casa, no te sientas comprometida. Así es, doctora, porque ojo. Y ella dice, mi corazón, esta es tu casa desde hace años. Y tú le dices, dale, nos vemos en Miami. Listo. ¿Tú viniste por qué? Primero,
porque mi amiga me está tendiendo la mano. Yo siempre quise soñaba pues con venir aquí a Estados Unidos, conocer Miami, intercambiar cultura, conocer sitios, lugares. Ella pues de los últimos 5 años seguíamos manteniendo relación a través del chat, como tengo con mucha gente, con amigas, con amigos, y pues siempre tuvimos la relación Y hablaron amistosa. de cómo tú le ibas a repagar ahí este favor de ayudarte. Doctora, ella me tendió la mano y yo, por supuesto, pues con mucha Se la tomaste. simpatía, pues la tomé, porque me pareció la oportunidad. ¿Quién tiene testigos en el caso? ¿Testigos? Yo tengo testigos. Yo tengo un testigo, Los dos. doctora. Hacemos un corto receso y continuamos con más inmediatamente. No se vayan. Ya tú estás decidida a perder tu virginidad. Yo pienso que ella tiene una erotomanía. Doctora, ¿un ser humano puede sufrir consecuencias por falta de sexo? Caso cerrado. Bueno, buenas tardes, soy Luis. Y yo quiero pues aquí hablar de algunas cosas que ella no está comentando. Yo realmente sí tuve con una relación hace 12 años,